Bueno, me alegro mucho. En victoria. Amén. Damos gracias al Señor, amén, por estar en su casa. Y qué hermoso todo como el Señor nos va hablando desde el principio. Amén. Justamente la palabra que traigo para compartir en esta mañana tiene que ver mucho con lo que el pastor dijo al principio. Acerca de aquellas cosas, de los propósitos de Dios ocultos en las cosas que nosotros muchas veces vemos para mal. ¿Sí? Que nos es imposible a veces ver que de algo que es contrario, inclusive a nuestra estructura de pensamiento, cómo Dios permite y las hace para bien, ¿sí? ¿Cómo es Dios? ¿Sí? Porque Él lo hace para hacernos conocerle y también sobre todo para que le temamos, amén. Porque Dios es un Dios de amor y es un Dios que cuando nos llama y se va revelando, más temor le vamos teniendo, pero no ese miedo de terror a Dios, sino de ese respeto y esa reverencia, amén. Así que vamos a orar por su palabra. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, te pedimos que nos hables. Señor, no traemos nosotros tu palabra, eres tú el que nos traes tras tu palabra. Eres tú el que nos llevas, Señor. Por eso te pedimos que nos hables en esta mañana y que sea tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Nada en nuestra vida, Señor, tiene valor. Todo es paja. Sin ti, Señor, no podríamos. Pero tú eres nuestro Padre, Señor, sobre todas las cosas. Y te pedimos que bendigas, Señor, está tu palabra y que nos hables, porque si no lo haces tú, Señor, nadie lo hace. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay un coro, ¿lo encontraron? Hay un coro que quisiera que pudiésemos cantar. Ok, pero es rapidito, ¿no? Senda Dios hará, donde piensas que no hay, amor y fuerza me dará, nunca me mostraré, se guiará y a su lado estaré, amor y fuerza me dará y un camino hará donde no lo hay. Por camino de la soledad me guiará y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Senda Dios hará, donde quieras que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará y un camino hará donde no lo hay. Aleluya. Gracias. Un camino donde no parece que no hay. Amén. Yo le puse el título de Nazaret, puede salir algo de bueno, vamos a ver por qué, ¿sí? Saben que de las cosas menos pensadas o de situaciones no convencionales, desde una contradicción o una paradoja de algo que inclusive se tiene como nefasto o desagradable o en malos términos, puede salir algo para un beneficio propio de parte de Dios, ¿sí? Muchas veces las cosas que Dios hace pueden no tener sentido. No sé si alguna vez han visto esto no tiene sentido, esto no tiene ni pie ni cabeza, ¿no les ha pasado? Bien. Alguien dijo, según María Teresa de Calcuta, dijo que Dios escribe derecho con renglones torcidos. ¿Han escuchado esa frase? Yo me acuerdo que la primera vez que la escuché, que era muy chica, yo digo, qué raro, ¿no? Eso, pero a lo largo de la vida uno se va dando cuenta que tiene mucho que ver en nuestras vidas, ¿sí?
porque aquellas cosas que se van torciendo, al final del camino, cuando miramos para atrás, nos damos cuenta que Dios también las permitió, como decía el pastor, ¿no? El mundo dice, no hay mal que por bien no venga. ¿Han escuchado esa frase? Lo que no te mata te hace más fuerte. Sin embargo, ¿qué dice el Señor? A los que aman a Dios, todas las cosas las encamina para bien de los que le aman. No importa, no dice qué cosas, solo dice que todas las cosas Dios las va encaminando para bien, las va transformando, ¿sí? Las va haciendo acorde a nuestro beneficio. Como decía el pastor, ¿no? En Jeremías 18, en un momento, Dios le manda a observar al alfarero y ve que esa vasija que estaba haciendo se le echa a perder en la mano, y esa misma masa, esa misma materia prima es la que Dios utiliza para volver a hacer otra vasija. No desecha Dios las cosas, no las desecha, Dios las hace a nuevo, aun cuando se estén descomponiendo, aun cuando estén en el proceso de corrupción. ¿Qué pasó con Lázaro? Llevaba 4 días muertos, en un proceso de corrupción físico. Dice que hedía, tenía mal olor. Sin embargo, el Señor Jesús se plantó afuera y le dijo, Lázaro, ven, sal fuera. Pero tuvieron que pasar 4 días hasta ese estado para que el Señor revirtiera las cosas. A veces las cosas se tienen que llegar a un punto de descomposición, de una corrupción, para que pueda haber algo nuevo. Jesús, ¿qué dijo? Si el grano de trigo, ¿se acuerdan de este texto? No cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Y eso es una verdad. En la escuela nos hacían poner en un frasquito un papel secante y un poroto, un frijol. ¿Y qué pasaba con ese frijol? Se partía. ¿Y de qué salía de ese frijolito? Una hojita. El frijol murió, pero dio vida nueva. En Dios nada se descompone. En Dios todo se transforma, ¿sí? Pero siempre buscamos que las cosas sean inamovibles. Muchas veces somos estructurados y no queremos que las cosas cambien. Pero resulta que Dios no es hombre. Dios nunca va a obrar como nosotros queramos. Él obra como Dios porque Él es Dios. Nosotros somos hombres. Él puede responder de la manera más cercana a como queremos las cosas. Pero Dios es Dios y no va a hacer las cosas a nuestras maneras, ¿sí? ¿Por qué la historia de este título de Nazaret puede salir algo de bueno? Bueno, justamente porque ¿quién iba a imaginar en el pueblo de Israel de que el Mesías, al que esperaban como un guerrero de espada desenvainada, como Josué, iban a ser de forma de bebé indefenso en un pesebre? Israel para eso era blasfemia. Nunca lo aceptó, ni hasta ahora. Todavía es el Mesías, para ellos no ha llegado. Sin embargo, el Señor vino en frasco chico, ¿sí? Vino en frasco chico, vino en bebé y se glorificó. Lo mismo hace Dios con nuestras vidas. A veces lo bueno viene en frasco pequeño. Pero nosotros tenemos la tendencia del sistema del mundo de ver y buscar lo más grande, porque somos consumistas por naturaleza. Y siempre queremos estar en el podio o en la plataforma y estamos buscando grandezas. En cierta manera está bien, pero esa grandeza está escrita en nuestras vidas porque Dios nos llama a los cielos, no nos llama a la tierra. Todo lo que vivimos en este mundo, todo lo que alcancemos, inclusive las pruebas, las luchas, las circunstancias, no son para esta vida. Estamos aprendiendo para vivir con Cristo. Porque si Jesús padeció siendo hombre y porque padeció, aprendió la obediencia de ser humano y murió en la cruz y resucitó y hoy está a la diestra del Padre, nuestro camino no va a ser menos que ese. Siempre vamos a tener que sortear en la vida a nosotros mismos y a las circunstancias, porque esta vida no es para esta vida, es para la vida con Dios, amén, con el Señor. Nos estamos preparando, nos estamos forjando. Muchas veces el Señor confunde las cosas. Dice la Biblia que Dios no es un Dios de confusión, pero si hay confusión es porque nosotros no estamos todavía
esperando como Dios quiere que esperemos. Estamos esperando que las cosas sean a nuestro formato, como tenemos acá, ¿no? Nuestra estructura, y queremos que Dios se acomode a ellas, y no es así. La palabra de Dios en ningún momento lo hace. Con todos sus hombres, desde el principio hasta el fin, Dios siempre hace a la manera de Dios. Las estructuras muchas veces nos vuelven fundamentalistas con las cosas, ¿sí? ¿Qué es la palabra fundamentalista? Algo intransigente. Tiene que ser así. Y si no, no es así. Hay muchos ismos en el sistema de este mundo que nos rodea, que nos meten en un recipiente, en un molde, y de ahí no queremos salir. Pero ese sistema del mundo es el que está contra Dios, contra la iglesia, contra los principios divinos. ¿Amén? No es como pensamos, sino es como Dios lo dispone. Dice Proverbios, muchos son los pensamientos del hombre, mas de Jehová es la decisión de ellos. ¿Sí? Vamos a San Juan capítulo 1. En San Juan capítulo 1, 45 y 46, dice que Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, a Jesús de Nazaret. Entonces este hombre, Bartolomé, o Natanael, le dice, ¿puede salir de Nazaret algo de bueno? Entonces Felipe le dice, ven y ve. Claro, ¿por qué? Nosotros pensamos, bueno, a ver, ¿qué pasaba con Nazaret? Es que, si algo sabía Natanael, es que el Mesías iba a venir de Belén, de Judea, y de pronto uno le presenta a un Jesús, a un Mesías de Nazaret. Resulta que Nazaret era un pueblo rural, era un pueblo pobre. A ver, la palabra puede sonar un poco fea, pero era un gueto. ¿Qué significa eso? Que ahí iban a parar ciertas clases de personas, y sobre todo extranjeros, y mucha gente indocumentada que iba a Nazaret a esconderse. ¿Por qué? Porque Nazaret era una mezcla de gente, y se podían escabullir y esconderse. Allí es donde fue José y María a proteger a Jesús. Y él creció. Es más, ahí estaban los fontaneros, los carpinteros. Si alguien necesitaba un carpintero, iba a Nazaret. Si necesitaban un fontanero, iban a Nazaret. Porque ahí lo iban a encontrar, porque era gente de trabajo. Pero aquí también que tenían una forma de hablar específica. Por eso cuando a Pedro estas mujeres le dicen, tú eres uno de ellos porque hablas como él. En realidad Jesús tenía una tonada al hablar, la tonada de Nazaret. Vieron que, por ejemplo, la gente, esta semana estaba escuchando la radio y había una señora de Andalucía. Y hablaba tan diferente a como hablan acá. Inclusive la gente de León es diferente a como hablan acá. Se puede ver esa diferencia. Y yo no soy de aquí, pero imagino que los que han nacido aquí, como Aurelio, Encarni, pueden escuchar a una persona, o Joaquín, dice, este es de Cantabria, o este es de León, o este es de Andalucía, o de Córdoba, o no. Bueno, Jesús era así. Lo que muestra de Pedro es que siempre estaba con Jesús y hasta se le acopló la forma en como Jesús y la tonada del Señor. Todo esto hacía imposible para la estructura de Natanael creer que de Nazaret podía salir de algo bueno. Y sin embargo, ¿quién salió? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es como decir hoy de una villa, en Argentina diríamos de una villa puede salir algo bueno. ¿Saben lo que es una villa? Es una chabola, ¿sí? De aquí, de una chabola puede salir algo bueno. ¿De un gueto? Sí, porque Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. Dios es el que hace que las cosas, Él las transforme y las cambie para nuestras vidas. Quizás estamos pasando por situaciones en que decimos, esto no puede ser de Dios, esto no puede estar pasando. Hoy decía el pastor, muchas veces culpamos al diablo, el diablo me está poniendo esto. Pobre diablo, porque muchas de las cosas que le achacamos, la verdad que no tienen nada que ver con él. Alguien dijo
que no necesitamos un diablo para hacer maldad porque nos basta con ser hombres. Fuerte esa frase, ¿no? El diablo nos hace inteligencia. Sabe cómo somos porque ve nuestras acciones, nuestras intenciones, ve lo que nos gusta y lo que no nos gusta, nos hace inteligencia, nos va adivinando porque Él no es omnisciente, Él no es omnipresente y Él no es omnipotente. Entonces Él va haciendo todo un análisis de nuestras vidas y ahí nos pone el palito, como hizo con Adán, como hizo con Eva. Y entonces nos prepara el caminito, es como que nos pone la mesa y nosotros nos sentamos a comer. Y Él se va, todo contento. Él está en la tribuna aplaudiendo nuestros actos. Muy bien, hiciste lo que yo quería. Pero muchas veces somos nosotros los que no queremos conocer a Dios un poquito más en lo que hace, porque también eso nos va a asumir una demanda y una responsabilidad. Porque saben que cuando vamos conociendo a Dios, cuando le vamos viendo cómo es Él, cómo actúa, cómo opera, cómo piensa, porque esta es su palabra, esta es la boca de Dios, amén. Cuando nosotros vamos escuchando lo que la palabra de Dios nos va diciendo, nosotros vamos asumiendo en nuestro interior una demanda, una responsabilidad. Y esa demanda muchas veces, ¿saben lo que hacen con nosotros? Nos tira bien lejos. O asumimos esa responsabilidad, esa demanda de obediencia, de vivir como Dios manda, o hacemos la nuestra y miramos para otro lado. Por eso en las circunstancias, en todas Dios está. Y saben que yo quiero hablar un poquito del factor circunstancia, muchas veces en la que Dios presenta estas cosas en la que nos parece que no pudiese estar el Señor, pero hermanos, está allí el Señor. En ese teje y maneje de Dios que nos descoloca, que nos saca no puede, esto no puede ser así. Me acuerdo hace muchos años, cuando estaba estudiando justo la licenciatura en teología, vino un profesor que a mí, la verdad, me gustó muchísimo. Y él enseñó, en esa clase, presentó un libro que se titulaba Dios como Madre, basado, ¿no?, en los textos bíblicos, inclusive Jesús, cuando dice que era como una gallina que pone... Estaba hablando de una figura, no estaba diciendo que Dios era madre y mujer. No se imaginan, hermanos, el revuelo que se suscitó en la clase entre todos los pastores y las pastoras. Por poco lo crucifican a este profesor. Una herejía, ¿cómo va Dios? ¿Va a ser mujer? Él no quiso decir eso. Estaba hablando de que Dios se puso como la figura de que Dios, le dice inclusive, ¿no? Soy como una mamá con senos para que vengan a amamantarse, yo soy madre. Es una figura de Dios. Pero de ternura, de madre, ese fundamentalismo intransigente, ¿no? Y lo echaron al profesor, fuera. Lo echaron directamente. Esas estructuras no nos permiten ver lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere hablarnos, ¿sí? Yo digo, Señor, ¿cómo obras de manera tan maravillosa? Vamos a Primera de Samuel. El primero de Nazaret es el factor lugar. Y alguien que viene de tal lugar puede venir de Dios, de Marruecos. ¿Puede salir alguien que vea de Dios? Sí, de Marruecos, de no sé, de donde sea, del lugar menos pensado. Factor circunstancia. Vamos a Primera de Samuel. David y Goliat. Hoy justo esta semana he escuchado un mensaje que siempre nos sube Luisa, unas palabras preciosas, y justamente el predicador decía algo parecido. ¿Qué pasó acá? De pronto vemos a David, ¿no?, que es enviado, era el hijo menor, era siervo de Saúl para ese momento, ya él iba y venía de servir a Saúl, tocarle la cítara, la lira, ¿para qué? Para que el demonio se le vaya a Saúl. Se le calmaba a Saúl el demonio y él volvía a la casa a cuidar las ovejas. De la oveja y así, era el sirviente de todos. El padre lo llama y le dice, anda a las filas del ejército y llévale pan y queso a tus hermanos. ¿Usted qué haría en su lugar? Diría, no, manda a otro, estoy cuidando las ovejas. Pero David, chito, se fue y obedeció.
¿Qué pasó? Llegó al lugar y dice que se encontró, versículo 17-23, porque les estoy resumiendo la historia. Lean, por favor, si pueden, el capítulo en casa. En primer lugar, los hermanos le dicen un montón de cosas, ¿no? Lo humillan, le dicen un montón de cosas, pobre, tuvo que aguantar ese maltrato de los hermanos. Pero dice en el 23, y mientras hablaba con ellos, los hermanos, he aquí el campeón, el filisteo de Gad, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, o sea, en contra de Dios, en contra del pueblo, que los iba a matar, que él los iba a destruir, que le dieran un solo hombre para que si ese hombre le vencía, se daban todos por triunfantes. Y dice que David las oyó a esas palabras. Ese fue el final de Goliat. Porque la fe de David bastó solo con oír esas palabras para que este gigante se sentenciara a muerte. Nosotros, hermanos, no sabemos el poder que tenemos cuando el enemigo presenta algo para nuestra ruina. En la ruina, la salvación. Como en la enfermedad, como en una bacteria, como en el virus, sobre todo, la cura, el antídoto. Como en el veneno de una serpiente, el antídoto, o de una araña, o de lo que fuere. Porque esas palabras ponzoñosas de este gigante, lo que hicieron en el pueblo de Dios fue aterrorizarlos. Inclusive ellos veían lo gigantesco del hombre, casi 3 metros, un urso así, ¿no? Enorme, una pared, un muro, una muralla. Sin embargo, David no vio eso, escuchó solamente. Que se estaba ofendiendo a Dios, a su Dios y a los santos de Israel. Y eso le bastó. Porque mientras el pueblo veía a alguien gigantesco, él veía algo parecido a lo que decía este pastor. ¿Él qué veía? Veía que cuanto más grande, mejor. ¿Por qué? No, porque la onda es más fácil. ¿Se entiende? Más posibilidad de darla en el blanco. Si hubiera sido flaquito, pequeñito, tenés que estar ping, 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 ping. Pero con una bastaba, o con los que fueran. ¿Ven cómo se cambia el pensamiento circunstancial cuando nosotros confiamos en Dios? Cuando vemos el problema lo vemos muy grande, sin embargo, cuando aquel que confía en Dios, aquel que sabe quién es el Señor y que lo está protegiendo, lo va a ver como un beneficio para sí, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Y qué pasó con este Goliat? Fue vencido, fue destruido. Muchas de las circunstancias de nuestras vidas se presentan para hacernos retroceder, para que nosotros volvamos atrás del camino de Dios. Y sobre todo para que olvidemos a quién le debemos el temor sobre todas las cosas. El temor se lo debemos a Dios. Quien no teme a Dios, obra y opera como quiere. Los hermanos de David le injuriaron de maneras terribles. Y sin embargo, hacerle un favor, les venía a traer pan, queso, provisiones, ¿sí? Tomando las provisiones, versículos 20, ¿sí? Se fue como su padre Isaí le había enviado. Factor persona, factor lugar, factor circunstancia, factor persona. Vamos a Esther 1:12. Libros de Esther 1:12. Después de Nehemías viene el libro de Esther. Siempre se considera a Vasti como enemiga. Siempre la vemos a Vasti como una mujer desobediente, deshonrosa a su esposo, a la corona, al reino, a la corte. Siempre la vemos así a Vasti. Pero en realidad saben que Vasti es una pieza, un factor persona fundamental para la historia de Esther. Porque sin una Vasti no hubiera habido una Esther. Sin una Vasti no hubiera habido una Esther. No podría haber existido. Cuando Vasti, miren lo que dice 1:12, pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey transmitido por los eunucos.
Entonces el rey se enojó mucho, se encendió su furor en él. Cuando nosotros leemos todo el contexto de esta historia, nos damos cuenta que ella en realidad lo que no quería hacer era ser un objeto de sexual delante de esos que estaban todos ebrios, no del rey, porque cuando el rey las mandaba a buscar a las reinas se presentaban como Esther. Pero en este caso, ¿qué quisieron hacer con ella? Quisieron una exhibición, ¿no?, de su belleza. Fíjense en la historia misma del libro, cuando Amán se le arrodilla en la reposera a Esther, ¿qué conclusión saca el rey? La reina va a ser abusada y lo manda a la horca. Porque parece ser que esto pasaba en la corte. Y Vasti dijo, no más. Si ella hubiera flaqueado, si ella hubiera sido en ese momento, no, tengo que obedecer, tengo que presentarme, voy a hacer tripa corazón y voy a ir igual. Si ella hubiera por un momentito pensado 2 veces, Esther no hubiera llegado al reino. Vasti no tenía ningún pueblo que salvar, pero Esther tenía todo un pueblo que salvar. Muchas veces el factor persona. Nos encontramos con gente en el trabajo que a veces no nos deja vivir. Nos encontramos muchas veces con personas en la vida o en el colegio, donde fuere, que nos deja vivir. ¿Por qué no ve a Dios allí? Permita que el Señor le muestre. Factor persona. Porque Dios tiene propósitos. Nada, ni un solo cabello de nuestra cabeza cae sin que Dios lo sepa. El basta de Vasti fue vale la redundancia, ¿no? El basta de Vasti sirvió para que Esther pudiese ser la mujer que llevó a Israel a la salvación de todo un pueblo, ¿sí? Y por último, factor cosas. Señor, ¿por qué estas cosas que se me suscitan, estas situaciones? ¿Por qué, Señor, qué planes tenés en esto si yo no le veo nada bueno? Hermanos, Dios tiene preparado todas las cosas para los que le aman, para aquellos que confían en el Señor. Fíjense en Jueces 14, 5 y 9. Jueces. ¿Se acuerdan la historia de Sansón y Dalila? Dice que venía Sansón por un camino y se le presentó un león joven que de inmediato fue ataque de Sansón. Dice que Sansón lo venció, lo mató. A veces hay cosas de muerte en nuestras vidas. Enfermedades, cosas con las que nos enfrentamos en el diario vivir, que producen tensión en nuestros corazones. ¿Cuántos muchas veces han sufrido tensión en el corazón? Esa sensación de temor, de miedo, de inseguridad. Se vienen en nuestro camino, se aparecen como estos leones, ¿no? Como esto que viene directamente para destruirnos. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, pero no es el león. El león es Jesucristo. Él es un como, es un símil, Él es un imitador, pero no es el león. Por eso dice, resistir al diablo, huirá. Cuando le resistimos, huye, porque nos teme, porque sabe el poder que hay en nuestras vidas cuando tenemos a Jesucristo en nuestros corazones y en toda nuestra manera de vivir. Pero resulta ser, acompáñenme, dice que en el 6, y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó, dice como que se despedaza un cabrito. Aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y descendió y habló con ella, le agradó a Sansón y estaba en este proceso de casamentero. Y cuando regresó más tarde, se apartó del camino para ver el cadáver de ese león. Y aquí que había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. Cuando dejamos que el Señor, aquello que produce amargura puede producir dulzura. ¿Amén? Aquello que nos viene a chocar muchas veces y
y nos atropella y nos deja como langostas temblando en el piso. ¿Quién quiere padecer esas cosas? Ninguno de nosotros. Dice que Dios no nos dará una carga mayor de la que podamos dar. Pero muchas veces las cosas que no podemos evitar, que sí o sí nos pasan por encima, si volvemos a ella, nos vamos a dar cuenta cuando miramos para atrás que el Señor creó dulzura, que el Señor sacó miel de eso para nuestras vidas. Dice que Él se alimentó de esa miel, siguió el camino alimentándose de esa miel. ¿Quién de nosotros podría tener esa clase de fe, de alimentarse con aquellas cosas que vemos como malas? Hay que ser muy fuerte, hay que tener una confianza plena en el Señor, porque todo lo que nos viene a nuestras vidas, si estamos en el Señor, si estamos caminando bien en el Señor, es para bien. Y aún de la amargura que Dios puede hacer, sacar dulzura. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Qué precioso ese texto. A mí me acuerdo que una vez Berta lo predicó. Esta es la conclusión, iglesia. No temamos. Dice Jesús en Lucas 12:32, no temáis, rebanito pequeño. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Dice, no temáis porque yo he vencido al mundo. Dice, no teman a los que pueden quitar la vida, pero no pueden hacer más que eso. No temas ni desmayes, dice Isaías 41:10. Y dice también, no temáis porque yo he vencido al mundo. Hermanos, nosotros estamos en este tiempo viviendo, trato de no ver los noticieros, pero cuando veo los noticieros realmente entra como esa especie, no de angustia, pero de qué va a pasar, qué está pasando, Señor. Pero nosotros somos como el arca de Noé en este mundo. Estamos para preservación de vida. Porque José, todo lo que padeció José desde el momento en que fue echado, los sueños primero, los sueños a él le fueron un tropiezo delante de sus hermanos que le envidiaban. Y su propia sangre lo echó en un pozo, fue vendido como esclavo, estuvo preso, fue acusado de querer abusar a la esposa de una persona importante de Egipto. Todos los procesos que él vivió, ¿para qué? Para llegar donde Dios lo quería llevar. ¿Y cuál era ese propósito? Preservación de vida. Todo lo que perdemos en esta vida, por el Señor lo ganamos también. Y todo lo que damos nos vuelve. Por eso es tan importante llevar a Jesucristo en nuestras vidas como debe ser. No importa el precio. Muchas veces es muy difícil llevar la palabra del Señor, llevar sus valores, sus principios. Pero hermanos, no estamos perdidos, porque no estamos solos. Amén. No estamos solos. De un lugar, Dios puede sacar a alguien como Jesucristo. De unas circunstancias, Dios puede hacer lo que hizo con David. ¿Saben que David dice que cuando Absalón le estaba sacando el reino, iba caminando por una ladera y le tiraban piedra del otro lado? Entonces uno sirve y dice, ¿quiere que vayamos y le saquemos la cabeza? Y David dijo, no, porque no sabe si esas piedras vienen de Dios para mí. ¿Cómo es posible que Dios nos tire piedras? ¿Es posible que Dios nos tire piedras? Sí, es posible. Para aprender, para enseñarnos. Pero las piedras de Dios no matan. Las piedras de Dios nos muestran que Él está presente. Muchas de las circunstancias de nuestras vidas que nosotros tomamos como castigo de Dios no es un castigo. El pastor predicaba el domingo pasado de que Dios no castiga y que Dios disciplina. Y es verdad. La disciplina es enseñanza. Pero no nos gusta que Dios nos enseñe muchas veces. Porque no nos gusta la manera de Dios. Nos gustaría más un castigo, un saque, pum, ya está. Pero la Biblia dice que no es así, porque la disciplina de Dios dice que trae en nosotros un recogimiento, una sensación de reivindicación para ser mejores, para entrar en una introspección y decir, a ver, ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? Y cuando hacemos eso, dice que se produce en nosotros un algo especial de volvernos a Dios y entonces ser transformados.
la gracia que no nos transforma no nos pudo haber salvado, dijo alguien. Si la gracia no nos transformó, no podemos tener salvación, porque Dios es gracia. Amén. Esto no se trata de convencer a una persona, ponerle el cartelito de evangélico. No. Hay una experiencia con Dios de conversión, regeneración, justificación y santificación. Ese es el proceso de la conversión, ¿lo sabían? El proceso de una persona convertida es regeneración, volverse nuevo. Es la justificación, que Dios justifica nuestros actos por medio de Cristo, no que justifica nuestros malos actos. Nos hace una justificación porque Él murió en la cruz. Y además viene una santificación progresiva. Necesitamos tener ese cambio en nuestra vida, si no, no somos salvos, perdonen. Pero si no hay un Jesús en nuestras vidas que nos marque que Él está en nosotros obrando, entonces, hermanos, por eso es un volver constante al Señor. Amén. Por eso, aún aquellas cosas que puedan sernos, como decía el pastor al principio, difíciles, mirémoslas desde el punto de vista de la palabra de Dios, porque pueden estar siendo de Dios para nuestras vidas. Amén. Hay una canción, yo le decía a las chicas si la conocen, que dice: obrando tú, ¿quién lo impedirá? 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 Tú eres Señor, eres Dios de amor, estás conmigo donde quiera esté. Antes de ti ninguno se formó, después de ti ningún otro habrá. Amén. Obrando Dios, ¿quién lo impedirá? Amén. Una última cosa. Saben que cuando la mujer está dando a luz, el dolor es tan insoportable que puede llevar al colapso a la mujer. Entonces todas las endorfinas de la mujer van a ese lugar donde está el dolor y lo van aplacando un poco para que la mujer pueda tener las últimas fuerzas para que ¡fum! Salga ese niño con todas las fuerzas. Aún del dolor más fuerte, más insoportable, Dios siempre va a enviar esas endorfinas espirituales para que podamos ver la gloria de Dios. Y sobre todo, como decía el pastor, sed agradecidos en todos. Que el Señor les bendiga.